decirle a nuestra audiencia, bienvenidos una vez más a nuestra sección de Hablemos en Red, de nuestro medio de comunicación Periodismo en Red. Hoy pues dando apertura nuevamente a nuestro medio de comunicación con nuestra sección, y pues qué mejor empezar con un gran invitado, quien es Óscar Parra Castellanos, periodista de datos, ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, con una especialización en periodismo en la Universidad de los Andes y un máster de periodismo de la Universidad de San Pablo. Pues también se ha caracterizado Óscar Parra por ser el director de Rutas del Conflicto, un medio de comunicación con grande trayectoria, investigando precisamente el conflicto armado en Colombia, y pues qué mejor que darle la bienvenida a Óscar Parra. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, por acá muy dispuestos a comentar un ratico la investigación y encantado pues de tenerlos de que me tengan en la mesa de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Precisamente hoy tenemos a Óscar para hablar sobre nuestras condiciones laborales de los periodistas en Colombia y cómo nosotros de algún modo nos esforzamos, creo que a nivel regional de Latinoamérica, cómo son esas condiciones laborales en Colombia, ¿no? Y precisamente quiero arrancar con nuestro invitado Óscar Parra con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo describiría esta situación laboral de los periodistas en Colombia en comparación con otros países de esta región, Óscar? Pues digamos que el estudio no abre un poco el foco a otros países de la región, se centra básicamente en Colombia. Creo que hay un montón, digamos, como de características similares en cuanto al entorno laboral con otros países latinoamericanos, pero pues digamos que no podría como tener datos exactos pues para hacer comparaciones. En general en la investigación que hicimos acá pues podemos ver que hay unos problemas digamos como estructurales que lo que hacen es que reflejan también la crisis que vive el periodismo, especialmente en temas de financiación, que termina digamos como extendiéndose a condiciones laborales precarias a periodistas, sin importar si están en medios digamos como hegemónicos o medios nuevos. Hay un problema grande, digamos, en salarios, hay un problema grande también en la cantidad de horas que trabajan los periodistas. Desafortunadamente también hay como una especie como de desencanto sobre el oficio, que creo que es una de las cifras que terminó impactando muchísimo más de la investigación, y es que hay muchos que inclusive el 50% de los que respondieron a la encuesta dijeron estar dispuestos a dejar el periodismo para hacer otra profesión. Entonces siento que en general estamos ante un panorama como complejo, con unas condiciones laborales que terminan digamos como trasladando la precariedad económica y la precariedad digamos laboral a casi una responsabilidad propia del periodista, que termina haciendo más cosas de las que tiene que hacer para a lo mejor subsidiar el periodismo, ¿no? Hay casos que conocemos ya abiertamente, pues digamos, en donde periodistas pues terminan siendo pues profesores para, digamos, no solamente porque quieran ser profesores, sino tratan como de compensar, o en otros casos inclusive con cosas que no tienen nada que ver con el periodismo, teniendo un negocio para tratar de equilibrar y poder seguir haciendo el periodismo pues que está como tan amarrado a una situación como tan vocacional. Claro que sí, Óscar. Y precisamente esta investigación la lleva a cabo pues con los otros colegas, que sería Diego García Ramírez y Paulina Morales Valencia. ¿Cómo ustedes decidieron, digamos, poner en marcha y ponerle quizás la lupa a este panorama que pues aqueja a la mayoría de los periodistas regionales y en Colombia? Bueno, nosotros digamos como que se siente muchísimo dentro del gremio como la debilidad laboral que hay, ¿no? Digamos, gente que se queja todo el tiempo de eso, de los malos salarios, de cuando a lo mejor salen y crean un medio de comunicación, pues los problemas para financiar el medio, como el peso, digamos, como de trabajar
¿no? Más allá, digamos, de un horario laboral, casi que convertirse en un periodista 7 por 24, casi que olvidarse de que es una persona, que es un familiar, ¿no? Un esposo, un papá, un hermano, es básicamente usted es periodista 100% de su tiempo, con condiciones de pago muy, muy complicadas, sin protección, digamos, por ejemplo, de agremiaciones sindicales, de agremiaciones o de sindicatos, perdón. Entonces creo que esto nos llevó un poco a hablar en el entorno que tenemos en la Universidad del Rosario, a preguntarnos si vale la pena como hacer un estudio para tratar de aterrizar esto que parecía como tan intuitivo, como que tan de todos los días en datos. Entonces ahí nos reunimos con el profesor Diego García, con la colega Paulina Morales, que ella es una periodista radial, y que pues también es investigadora, digamos, como en esos temas académicos, y pues decidimos como arrancar la investigación. Se hicieron unas encuestas que respondieron más de 200 periodistas, luego se organizó esa información y pues le apuntaba pues específicamente para a corroborar esto que pues teníamos un poco como muy intuitivamente en la cabeza, y era pues que había unas condiciones precarias para ejercer el periodismo en Colombia. Claro que sí, Oscar. Precisamente, pues eso sucede quizás iniciando por nuestro medio de comunicación, desde mi dirección y pues algunos periodistas que pues colaboran desde Ecuador para mí y acá en Colombia, precisamente pues no se dedican al 100% en sus labores, ¿no? Porque precisamente buscan esos recursos pues para de alguna manera sobrevivir y tratar de sacar adelante, digamos, nuestra sección, nuestro medio de comunicación en general. Eh, pero más allá de eso, poniéndonos también como ese punto de reflexión en tu investigación, ¿cómo afecta esa precarización laboral a la producción de contenido y la independencia de los medios? Pues yo creo que inevitablemente las graves condiciones en las que se ejerce el periodismo eh, inevitablemente tienen que ver directamente con la calidad y con inclusive la censura, ¿no? Eh, yo creo que yo creo que ahí es inevitable, habría que hacer también como otro estudio para aterrizar en datos, pero pues yo creo que o sea, uno no puede separar las dos cosas. A la gente le está costando un montón hacer periodismo de calidad porque está dejando, digamos, cosas muy propias que no deberías, digamos, como la salud mental, la salud física debería estar mejor paga, y creo que todas esas circunstancias terminan debilitando, digamos, como el buen periodismo. El hecho de que tengamos un porcentaje tan alto de los encuestados que señale que dejaría el periodismo, me parece que es una clara muestra, digamos, de un oficio que tiene una crisis enorme, en la que, pues, digamos, cada vez hay menos interesados en ejercer, en estudiar para ejercer, y también hay varios periodistas que están tirando la toalla, dicen, yo, o sea, me sale otra oportunidad, yo me voy. Y eso tiene unas implicaciones como muy, muy graves dentro del entorno democrático. Lo que vemos cada vez son más casos de generadores de contenido, que son gente que produce contenido en redes sociales, pero no necesariamente son periodistas. Y no voy a hablar en contra de esas personas, digamos que lo que voy a decir es que, digamos, tienen una mirada muy particular de redes sociales. Algunos periodistas hacen también contenido, pero creo que hay digamos, un corazón del oficio que se está debilitando tremendamente, como con un entorno un poco más tradicional, de producción de información que se está debilitando, y desafortunadamente creo que eso nos va a afectar muchísimo más los años que vienen, para tratar como de preservar condiciones democráticas. Precisamente, Oscar, ahí toca un punto muy importante con el tema que está pasando ahorita en este momento con RTBC Medios, donde se contrata a algunos influencers últimamente, ¿no? En estos casos como Willy, Soy Willy, y Levi Rincón, que pues han sido pues personajes bastante controversiales, incluso tanto periodistas de diferentes sectores pues les han hecho pues ese enfrentamiento, ¿no? Precisamente, ¿cómo es ese panorama? ¿Por qué se le está, de algún modo, desde tu perspectiva, por qué se le está otorgando este espacio
a personajes que quizás no pasaron por la academia, no se estructuraron pues para ser periodistas, pero precisamente se está dando ese espacio. ¿Qué pasará con eso, Oscar? Pues es complejo, digamos, según el entorno legal que tenemos en el país, cualquier persona puede asumir el rol de periodista, digamos, ¿no? No tenemos una obligación, un carnet profesional, no una tarjeta profesional. Y pues eso, digamos que me parece que es una concesión enorme que hace la Constitución en aras, digamos, de la libertad de prensa, la libertad de expresión, de empoderar a la ciudadanía para que haga un control político. El asunto un poco es que creo que se han juntado un montón de cosas, una debilidad económica, digamos, un desprestigio de medios, que yo creo que nos lleva a una situación muy compleja porque lo que tenemos es a un montón de gente haciendo unos roles, y pues no solamente me refiero a algunas personas que hacen contenidos en redes, sino también a periodistas que están inclusive en medios tradicionales, que tienen, digamos, unos roles muy fuertes, casi que pues, de propaganda con una mirada, una posición política que los hace como incapaces de producir información más allá de su prejuicio, ¿no? O de su postura política. Entonces hay información muy mal, digamos, como reporteada, ¿no? Se ha abandonado en gran medida, digamos, como el trabajo periodístico más frío y más como de rigor, por tratar de salir a decir cualquier cosa que genere un montón de likes o que genere algún pico de audiencia radial, por ejemplo. Entonces, además siento que hay unas cercanías del poder, porque el poder le encanta, digamos, esta posibilidad de tener entornos que cuenten estas historias de una manera como más, digamos, que les dé gusto y los haga ver bien a la gente en el poder. Entonces creo que hay mucho de esto generador de contenido, mucho periodista que es muy cercano a eso, a poderes económicos, poderes políticos, a gente, digamos, del gobierno, que es un poder político, a gente, a unos poderes hegemónicos económicos también, ¿no? Entonces, el asunto es que desafortunadamente tenemos es como un diálogo público entre estas personas que están produciendo estos tipos de contenidos, que muchas veces no tienen rigor, que están muy parados, digamos, desde un entorno muy cercano al poder, y eso pues creo que le hace muchísimo daño al periodismo. Sí, ¿y qué medidas cree que podrían mejorar las condiciones laborales en el periodismo colombiano, Oscar, según tu investigación? Pues esa es otra cosa que la investigación no, se queda corta y es muy difícil. Necesitamos un panorama complejo. Creo yo, digamos, ya de manera independiente, fuera, digamos, de la investigación, que al país le hacen falta, digamos, como puntos de unión entre periodistas que permitan, digamos, como fortalecer gremios, fortalecer el gremio de periodismo, gremio de sindicatos, inclusive acá la gente le da un pánico a la palabra sindicato, pero yo creo que la situación laboral para ejercer el periodismo es tan crítica que yo creo que, no sé, pedir unas situaciones básicas laborales es totalmente necesario. Y un sindicato, pues para eso está el sindicato, ¿no? Para eso están los sindicatos. Entonces yo creo que en general hay que trabajar muchísimo con colegas, entender, digamos, que no, el poder que me tiene cerca en este momento no es una garantía laboral, ¿no? Y por eso tratar de explicarle especialmente a la gente que está más cercana al poder dentro de entornos periodísticos y de comunicación, que es supremamente necesario como tener capacidades de generar espacios colectivos para exigirle a medios, para exigirle a financiadores, para exigirle al mismo Estado unas garantías mínimas laborales, ¿no? Hay un montón de gente, es el 40% que trabaja más de 10 horas al día, el salario de las mujeres es menor, ¿no? Las capacidades, digamos, de ascenso de las mujeres en las redacciones es mucho más limitado que el de los hombres. Entonces yo creo que hay unas condiciones que están empujando, digamos, a un montón de gente a aguantar, ¿no? Económica, inclusive en temas de salud mental, entregando un montón de cosas para hacer periodismo. Y yo siento que esa burbuja se va a romper si uno no
no logra, digamos, llegar a espacios que concerten, es muy difícil decirle al Estado que venga y regule, porque pues eso podría llegar a caer en 5 minutos en una herramienta de censura. Pero yo creo que sí habría como la necesidad de que nos podamos organizar para poder exigir, para poder también tener como unos marcos de mínimos, ¿no?, laborales, porque pues aparte de eso, si se fija, ese es un negocio que es el menor de los negocios, o sea, en cualquier rol de la sociedad a usted le pagan por hacer algo, ¿no? No sé, alguien quiere venir a pintar una casa, entonces usted presta un servicio y se le paga por eso. El periodismo no, el periodismo está relegado básicamente a que un gran empresario compre un medio de comunicación, que eso no es un negocio para el empresario económicamente hablando, pero sí es políticamente un negocio porque pues es un medio de difusión para lo que necesite. O a lo mejor crea un medio fuera, digamos, del entorno hegemónico y pues le toca pedirle plata a la gente, ¿no? Empieza a volverse como una especie de ejercicio de caridad, ya sea, digamos, a través de fondos internacionales, lo cual también tiene un problema, pues lo podemos estar viendo en este momento con todo lo que está pasando con USAID, o con el ciudadano que lo ve como vamos a darle algo de caridad a esta gente que está dándonos información, pero pues desafortunadamente en las dinámicas del mercado que hay hasta ahora, en países como América no existe el pago para eso. Claro, creo que los que le toca como más difícil de algún modo es a los municipios aledaños y pues de las grandes ciudades, ciertas regiones que pues están muy lejos del centrismo de Colombia, ¿no? En ciertas periféricas que son, creo que, difíciles del conflicto armado en Colombia y muchísimas otras acciones. Les toca a ellos un poco más difícil la comparación de otros encuestados que quizás hiciste, Oscar, y ellos a qué se dedican, cuáles son esos otros sectores que de algún modo ellos tratan de sobrevivir a la par de que hacen periodismo en estas regiones. Pues ahí encontramos de todo, hay gente que hace, pues muchos por ejemplo son profesores, ese es por ejemplo mi caso, yo soy el director de Muertes del Conflicto y también soy profesor. Otros más hacen asesorías, por ejemplo, en temas de comunicación, lo cual ya empieza a generar un problema, digamos, en muchos casos de conflicto de interés, por ejemplo. Y hay otros casos ya particulares, ¿no? Y que inclusive han sido documentados. A un periodista, por ejemplo, cordobés que fue asesinado hace menos de 2 años y lo que él tenía era un restaurante de comidas rápidas, trataba como de equilibrar sus recursos entre el restaurante y el quehacer periodístico, inclusive dentro de su local lo mataron. Hay de todo, yo tengo otros casos, tengo una compañera que además es muy buena periodista, reconocida inclusive internacionalmente y ahora se dedica a ser instructora de yoga, dijo no voy más acá con esto. Entonces, y es muy fácil, digamos, ver acá a periodistas jóvenes que lo intentan, ¿no? Ayer me contactaba, por ejemplo, un chico recién egresado y me decía, me están ofreciendo un puesto periódico nacional y el salario son 1.700.000 pesos y son de lunes a viernes casi 11 horas de trabajo y el sábado también mediodía, entonces pues yo como que, no sé, se me está quitando las ganas de hacer periodismo, porque la otra cosa también es que del otro lado las carreras son muy caras, ¿no? Estudiar periodismo en Bogotá, por ejemplo, es muy, muy caro, entonces son algo que no compensan, entonces la gente empieza como a ver qué otras opciones tiene, porque pues esa es la otra cosa, ¿no? Que uno tiene todo el derecho de ver por su estabilidad económica y pensar un poco en su futuro, entonces ese es desafortunadamente un poco el panorama que la gente, ¿no? Dentro del entorno muy cercano, por ejemplo, hay colegas que están haciendo comunicaciones para entidades oficiales, hay colegas que inclusive conozco que es diseñadora de modas, o sea, la ruptura con el quehacer periodístico es como total en varios de los casos. Claro, Oscar, y ya para cerrar, y creo que es una de las preguntas que pues cada vez nos hacemos más en la democracia, digamos, en Colombia, ¿no? En nuestra región latinoamericana. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo para el periodismo en el país a largo plazo de que llegue a escasear cada vez más nuestro ejercicio periodístico, pues de hacer contrapoder, de denunciar, de cubrir con fuentes confiables y pues ciertas investigaciones que la audiencia merece conocer? Pues yo creo que estamos en un momento crítico en el que hay como
Yo creo que la desinformación ha existido hace mucho tiempo y ha estado ligada incluso a la propiedad de medios de comunicación hace mucho tiempo, ¿no? Hace rato. Pero yo creo que, digamos, la potencia que le da a la desinformación a las redes sociales es enorme. El daño que le hace, digamos, como a una ciudadanía poco informada, la hace más manipulable. Y creo que la conversación pública y el debate público queda en manos de quien menos le interesa que se hablen temas de fondo. Todo se convierte en una coyuntura, en una pelea puntual, y yo creo que una sociedad sin periodistas que tengan el rigor debido, pues es una sociedad mucho más fácil de engañar, ¿no? Y pues yo creo que lo estamos viendo en varias sociedades del mundo, en donde ha sido muy fácil utilizar el odio, por ejemplo, y el miedo como un recurso político y económico. Y pues esto puede ser mucho más crítico si desaparecemos como periodistas. Claro que sí, Oscar. Y ya pues para dejarte ir, algo muy importante que creo que está pasando, y creo que la mayor opinión incluso lo he vivido, es de que las opiniones son muy diversas de la audiencia que pues algunos nos ven y que consumen diferentes medios de comunicación en Colombia. ¿Qué responderle a esa audiencia que dice, pues tenemos solamente, digamos, un ejemplo, sin desmeritar el trabajo que hace Noticias Caracol, los medios de comunicación, de que pues nos conformemos con un medio de comunicación como Noticias Caracol, RCN, diferentes medios? ¿Qué responderle a esa audiencia? Y la otra pregunta que, digamos, desencaja quizás un poquito y que me pareció muy importante, ese trino que hiciste hace poco y que fue difundido por la Liga contra el Silencio, que también es medio aliado de Rutas del Conflicto, es la poca audiencia y más que todo la juvenil, de que, digamos, está menospreciando el tema del conflicto armado. Sí, hombre, el tema de las audiencias es muy complicado. Creo que inclusive habrá que buscar la manera de educar, ¿no? Como buscar espacios de educación de audiencias. La gente, pues, digamos, está viendo y está consumiendo información que le ayude como a reafirmar su prejuicio. Entonces, pues, es difícil también, ¿no? Inclusive convencer a alguien, digamos, de que la realidad es otra, más allá de lo que cree firmemente. Entonces es muy complejo eso. Yo creería que hay que apuntarle un poco a tener audiencias más educadas. El tema de la desinformación no va a ser fácil, digamos, como de combatir a largo plazo. Además porque pues resulta tremendamente rentable para un montón de gente, pues tener a gente pues como reaccionando y pegadas a producir y a difundir desinformación. Y pues desafortunadamente una de las víctimas de todo esto es la memoria, ¿no? Y es que esa desinformación o esa falta de información muchas veces ha convertido a un montón de gente en el país. Me da un poco de temor la gente más joven. Hay gente que no tiene ni idea sobre lo que pasó en el país y eso es muy jodido. Es jodido porque pues, si no sabemos qué pasó, no tendríamos como la capacidad como sociedad de reaccionar ante la posibilidad de la repetición. Estamos en este momento ante la posibilidad de una repetición de un nuevo ciclo de violencia, un ciclo diferente, digamos, en entornos contextuales, de actores, etcétera, etcétera, pero pues siento que desafortunadamente la gente no lo tiene claro, y la desinformación y un poco la manera en que se consume información en gran parte de la sociedad colombiana pues ha hecho que perdamos rápidamente la memoria. Apenas en 20 años ni siquiera recordemos las cosas terribles que vivió este país, que ha vivido tanta gente y que sigue viviendo además mucha gente en el país. Claro que sí, señor. Y respecto al trino. Sí, pues hombre, el trino ¿sobre qué? ¿Sobre el trino de que me preocupa que la gente no sepa? Sí, del tema del conflicto armado. Sí, es un poco eso, porque varias universidades en las que estoy, muchachos de 16, 18, 20 años no tienen ni idea, no saben ni siquiera la diferencia entre un paramilitar y un guerrillero. Y eso pues a uno lo cuestiona un montón, porque siento que hemos fracasado como sociedad para tratar de transmitir un elemento tan clave para una sociedad como la memoria. Se han hecho tantas cosas, ¿no? Y que la gente no sepa ni siquiera, no tenga en la cabeza ni siquiera qué pasó, por ejemplo, en el Salado, o que no entiende, digamos, como el rol de los actores armados, ni le interese, ¿no?
muchas respuestas a ese trino eran como: a mí no me interesa, yo quiero seguir mi vida. Y eso es muy complicado para el seguir, digamos, adelante como sociedad. Claro que sí, Oscar. Pues Oscar Parra Castellanos, muchísimas gracias por estar en nuestros micrófonos y en nuestra sección de Hablemos en Red Podcast. Es un honor poder contar con su participación y pues esta perspectiva que es tan importante, esta investigación, y pues además del trino que también es muy importante sobre la memoria histórica y el conflicto armado en Colombia. Muchísimas gracias por estar de nuevo en los micrófonos y pues esperemos volverlo a ver nuevamente acá en nuestra sección. Y pues por último, para que pues recomiendes tus medios de comunicación, cómo te pueden encontrar y demás. No, ustedes, muchas gracias por la invitación, por aquí muy a la orden, invitadísimos todos a que sigan el trabajo de Rutas del Conflicto, rutasdelconflicto.com, y en nuestras redes sociales. Ahí estamos hablando siempre del contexto del conflicto social, de la violencia del país. Perfecto, Oscar. Mil gracias, gran abrazos.